Hola amigos de Arte Maníacos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Esta es una idea muy sencilla, ideal para estas festividades o días en los que les celebramos a los niños. En Colombia normalmente les decimos Día de los Niños o Día de las Brujitas, pero en otros países lo conocen mucho como Halloween. Entonces estos son unos dulceritos para compartir ese día tan especial con nuestros niños. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en Arte Maníacos con Lili y Sam. Bueno, y para este paso a paso que es muy sencillo necesitamos 2 cajas de leche, jugo o lo que venga en este tipo de empaques Tetra Pak, 2 porque vamos a hacer 2 proyectos, foamy o goma eva color naranja, aquí tengo verde escarchado pero con el verde natural nos sirve el tradicional, negro, blanco, un poco de soga o cuerda de yute, depende cómo le digan en tu país, unos ojos locos grandes, silicona caliente, tijeras y una gasa estéril, una pieza que venden así que es económica, o si vas a hacer muchos puedes comprar una cajita para que te salgan para hacer varios. La silicona me toca recomendar, si lo van a hacer la actividad para niños debe ser pegamento blanco o silicona líquida, pero si es un adulto que los va a hacer para regalarle a sus niños, entonces sí, con silicona caliente es mucho más rápido. Y con esto comenzamos. Bueno, para comenzar entonces vamos a marcar desde la base hacia arriba 10 centímetros por todo el contorno. ¿Listo? Aquí lo tengo y aquí igual, también todas estas la pueden ver, se marca las cajas para que nos quede de 10 centímetros de altura. Si quieren sacar 2 dulceros lo podrían hacer, ¿sí? Arreglando la parte superior, sino que nosotros siempre las lavamos previamente, todo lo reciclado lo lavamos para entregarlo así al carro recolector. Entonces aquí tengo ya esto limpio, siempre limpio, y vamos a empezar con un bisturí. Podemos hacer el primer corte y ya luego con las tijeras cortamos todo el contorno, listo, para que nos queden las cajas listas en la medida o distancia que queremos. Bueno, ya lista, ya cortada la caja, entonces voy a empezar a trabajar con el foamy. También pueden hacerlo en fieltro si quieren, lo pueden hacer. O si algo más económico, en un papel silueta o en un papel crepé, en cualquier otro tipo de papel que tengan, por ejemplo, en el caso de que sean profesores los que están haciendo este proyecto. Voy a sacar la base la voy a marcar con un palito de brocheta para no dañar el foamy, no mancharlo. Entonces con él voy a marcar. Aproximadamente esta caja tiene 7 por 7, es una caja que su base y todo es cuadrada, entonces lo voy a hacer igual, tanto con el blanco, le voy a sacar base blanca, y con el de color naranja. Ya tengo la base de los dos, del blanco y del naranja. Ahora voy a sacar la pieza que corresponde a los laterales, ¿listo? Entonces voy a dar una medida aproximada. Teniendo esto presente en cuenta, voy a marcar, siempre también marcando un poco más, porque necesitamos cubrir la parte superior de la caja, que no nos vaya a quedar viéndose esto. Entonces vamos a ver, son 4 lados, entonces son 4 vueltas que debo dar, muy juiciosa. Aquí está la segunda, tercera y cuarta. Y cuando marco, igual no voy a marcar a ras de la caja, dejo aproximadamente 1 centímetro para poder marcar, y lo mismo en la parte superior. Me debo ayudar con una regla, aquí la tengo, aquí tengo la regla para ayudarme con ella. Yo ya marqué aquí con el palito de brocheta, ya lo marqué, entonces solamente es hacer que sea de 11 centímetros, 12 centímetros aproximadamente. Que recuerden que la altura de la caja es 10 y le puedo cortar 11 o 12 a la altura para forrar esta parte y que no se vea feo. Entonces vamos a hacerlo de 12. Ustedes pueden cortar las piezas para que les queden bien para los niños. 12. Y ya estos dos los junto. Según la medida que tengo aquí es de 31 centímetros, o sea que vamos a cortar una pieza por caja de 12 de altura y el ancho, que es el contorno que nos va a envolver, de 30, casi 31, listo, esa es la pieza. Así se la darían si van a hacer la actividad con niños, así le darían ustedes a cada uno de los niños la pieza.
Pueden pintarlo, pero yo opté para que también quede mejor presentado con foamy, que a veces tenemos esos materiales en la escuela, entonces con foamy es mucho más fácil y también es más duradero. Después les queda como un portalápices. Bueno, ya tengo las piezas que cubren solamente los cuerpos. Entonces voy a pegar el foamy a la base, ¿sí? Ese foamy lo voy a pegar en la base. Recuerden, los niños con pegamento blanco o silicona líquida. Nosotras, ¿sí? Con silicona caliente. Bueno, así van quedando forradas. Entonces ahora lo que voy a hacer para mejorar este aspecto es que en los extremos hago solo el corte del foamy para que llegue a la caja, porque esa lo vamos a pegar en la parte interna para que nos dé un mejor acabado. Entonces, este proceso es igual para todas. Si van a hacer otros motivos, si van a crear otros motivos, es igual para todas. Bueno, ahora que ya están pegadas y secas, voy a cortar 3 piezas de color naranja, blanco y verde. Estas van a ser para ponerlas en la parte interna cuando ponga mi cuerda, ¿sí? O para colgar o para que sea la de sostener tipo bolso. Estas las voy a cortar de 40 centímetros y en los extremos voy a anudar así y las voy a dejar listas. Todavía no las voy a pegar, pero sí las voy a dejar listas. Recuerden que son de 40 centímetros. Puede ser soga, cordón, sí, lo que ustedes quieran. Yo tengo soga, entonces utilizo soga. Pero puede ser cola de rata o una cinta cualquiera que les sirva para este propósito. Entonces allá están. Estas piezas que corté en foamy, las corté de 31 centímetros. Y de ancho tienen 3.5. Entonces esas por ahora las voy a dejar así. A esta sí la voy a cortar con estas tijeras dentadas para decorar un poco. Si no la tienes, entonces lo que puedes hacer es cortarla en, pues que no sea, que dé como un zigzag, que no sea muy ordenada, no importa. Bueno, así queda. Ahora vamos a trabajar en el foamy negro. Vamos a hacer una M, pero una M que no sea muy pareja, ¿sí? Una M dispareja. Una de las montañas, por decir así, es pequeña y la otra es más grande, porque van a ser las cejas. Y vamos a dibujar también
una U, por decirlo así, y luego la vamos a cerrar un poco menos, o sea, porque lo que quiero mostrar, no sé si contra luz se vea, es las cejas y la sonrisa de la calabaza. Entonces voy a cortar, por ejemplo, en el caso de la M, no es que vaya a cortar a ras, sino que aproximadamente unos 2 milímetros a cada lado de esa M, y así me va a salir la pieza. Y la que corresponde a la boca sí la voy a cortar a ras. Bueno, aquí tengo las piezas, entonces las voy a pegar. Las voy a pegar con un poquito de silicona. Recuerden que lo importante no es que quede a veces perfecto, sino que si lo hacen, por ejemplo, los niños se diviertan haciéndolo, así que sea algo divertido y que quede como recuerdo. Entonces, bueno, ya están, estas son las cejas. Las voy a poner lo mejor que pueda. También yo voy a poner la sonrisa. Corté un pequeño triángulo. Este triángulo tiene aproximadamente 1 centímetro por cada lado. Es un mini triángulo. Lo puedo poner hacia arriba o hacia abajo, como yo quiera. Y voy a poner también unos puntos de silicona para que se vayan enfriando. Vamos a ver. Bueno, así va quedando entonces esta calabacita loca. Ahora vamos a hacer el que corresponde a la momia. Entonces aquí tengo la gasa. Esta gasa viene, está fraccionada o está dividida, así viene de fábrica. Si tienen la que viene derecha, o sea que es una sola tira que toca cortarla, mucho mejor. Pero pues no habiendo más, entonces aquí tengo esta, y lo que voy a hacer es tomarlas en piezas e irlas como estirando un poco. Si las ven, así vamos tomando las diferentes piezas. Bueno, entonces ahora con la silicona caliente, con mucho cuidado de no irse a quemar, vamos a ir pegando esta gasa. Pues normalmente se llama gasa estéril. La vamos a ir pegando. No se necesita que sea en orden o que esté derecha, no, al contrario. Entre más despeinada, por ejemplo, esté la gasa, mucho mejor. Y ponemos puntos de silicona. Vamos poniendo puntos de silicona para que se vaya fijando. Recuerden que con los niños, silicona líquida. Bueno, así queda ya cubierta por todo el contorno. Ahora vamos a poner también sus ojos locos. Los podemos poner también igual como los
de la calabaza, uno más arriba que el otro. Recuerden, ponemos silicona, esperamos a que enfríe un poco para poderlos poner. ¿Listo? O si es líquida, pues ahí sí los ponemos de inmediato. Bueno, así quedó. Entonces la momia, así ya la calabaza se las había enseñado. Ya de nuevo retomo la cabuya o cuerdo que le vamos a poner y la vamos a ubicar, que el nudo quede en la parte baja, ¿sí? El nudo quede en esta parte baja, en cada uno de los lados lo vamos a pegar con silicona. Ya ahí se sostiene. Entonces, para hacerle como más seguridad, recuerdan las piezas que les dije que era de 3,5 centímetros. La verdad, midiéndolo es mejor que quede del mismo tamaño de la que se puso inicialmente, en la que cubre esta parte. Entonces la vamos a cortar de 1,5 centímetros que queda aproximadamente. Miren que ustedes lo ponen y queda como muy buen seguro, tapa y permite que haga el beneficio del seguro para la cuerda. ¿Listo? Entonces la voy a pegar también. Lo mismo voy a hacer con con la momia, y vamos a trabajar esta parte entonces. Y listo, así quedan, miren, quedan con el soporte para que ellos puedan sujetarlo de su cuerda. Así queda la momia, bien terminada, también la calabaza, bien terminada. Y ya después de que pasen los días del Día de los Niños o el día de Halloween, que se coman sus dulces, también queda muy bien para que sea una lapicerita. Allí pueden guardar sus lapiceros. Entonces vamos a ponerles todos esos dulces que les encanta, con los que se ven felices ellos por estos días. Les podemos poner todos los dulces que queramos. Los llenamos con lo que prefieran. Vamos a ponerles muchos dulces por aquí. Galletas, bueno, muchas cosas deliciosas para estos días. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de ayudarnos o de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Déjanos tus comentarios, comparte estas ideas con otras personas en los grupos, preferiblemente creo que es donde más se hace. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Artemaníacos con Lili y Sam. Abrazos.